himno que quiero hacer resaltar hoy es considerado generalmente como uno de los himnos evangélicos más populares del siglo XX. Su popularidad alcanzó su punto álgido durante las campañas evangelizadoras de Bill Sunday en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, este himno todavía es sentimentalmente uno de los favoritos de los jóvenes y mayores por igual. En el Monte Calvario lo escribió George Bennard, un evangelista metodista que nació en Houston, Ohio, en el año 1913. George, poco antes de cumplir los 16 años, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Tras la muerte de su padre, a sus 16 años, George tuvo que asumir él solo la manutención de su madre y 4 hermanos. Esto hizo que le fuera imposible continuar una preparación adicional para el ministerio cristiano. En lugar de ello, ingresó como miembro activo en las filas del Ejército de Salvación. George y su primera esposa colaboraron durante varios años como oficiales en esta organización. El compositor atribuía, en una gran medida, a su experiencia en aquel ministerio la inspiración que le llevó a escribir en el Monte Calvario. Aunque era autodidacta, George fue ordenado con el tiempo por la Iglesia Metodista Episcopal, donde su ministerio devoto fue altamente apreciado durante muchos años. También se involucró en dirigir cultos de reavivamiento en distintas ciudades. Durante esa época, atravesó una experiencia particularmente penosa que lo llevó a reflexionar seriamente sobre el significado de la cruz y lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando habló de participar en los padecimientos de Cristo. George comenzó a pasar largas horas de estudio, oración y meditación hasta que un día pudo decidir. Vi al Cristo de la cruz como si estuviera viendo Juan 3:16, dejar la página impresa, tomar forma y representar el significado de la redención. Cuanto más contemplaba estas verdades, más me convencía de que la cruz era mucho más que solo un símbolo religioso, era el verdadero corazón del Evangelio. Durante aquellos días de lucha espiritual, el tema para En el Monte Calvario empezó a tomar forma en su mente, pero una voz interna parecía seguir diciéndole que esperara. Además, la presión de las obligaciones en la preparación de campañas impidió que George finalizara el himno en aquel momento. Finalmente, empezó a concentrarse de nuevo en su proyecto y pronto las palabras y la melodía comenzaron a fluir libremente de su corazón. Sobre el momento en que escribió este himno, Bennard dijo: la inspiración me vino un día de 1913 mientras estaba en Alvido, Michigan. Empecé a escribir en el Monte Calvario. Primero compuse la melodía. Las palabras que primero escribí eran imperfectas. Las palabras del himno terminado fueron puestas en mi corazón como respuesta a mi propia necesidad. Poco después lo presenté en unas reuniones especiales en Michigan el 7 de junio de 1913. La primera vez que se oyó fuera de la iglesia en Michigan fue en el Instituto Evangelístico de Chicago. Allí fue presentado ante una gran reunión y pronto se hizo extremadamente popular en todo el país. Este himno se cantó por primera vez usando la copia manuscrita de George y lo hizo un coro de solo 5 voces en una pequeña iglesia. Todavía se celebra en esta iglesia el Día del Monte Calvario, y sobre una gran roca cercana está esculpido los nombres de los 5 cantantes originales del himno y del significado de aquel memorable domingo de 1913. Poco después de haber escrito el himno, George envió una copia del manuscrito a Charles Gabriel, uno de los principales escritores de himnos evangélicos de aquel periodo. Las palabras proféticas de Gabriel fueron: le aseguro que oirá hablar mucho de esta canción, señor George. Y se cumplieron al poco tiempo al convertirse en el Monte Calvario uno de los himnos de más extensa publicación. Se ha grabado más que cualquier otro himno. En las cárceles y prisiones se le ha llegado a conocer como el himno del prisionero. Después de escribir este himno,
George Bernard siguió su ministerio evangelizadores durante 40 años más. Escribió otros himnos, pero ninguno de ellos recibió jamás la respuesta que recibió en el Monte Calvario. En 1958, a la edad de 85 años, George Bernard cambió su cruz por una corona. Solo la eternidad revelará plenamente el número de vidas que Dios ha tocado a través de este himno evangelizador de expresión sencilla y fácil de cantar. En el Monte Calvario. En sus